positivo para los hogares y las familias cuando encuentran un trabajo, el dar el paso al trabajo en tanto en cuanto la reducción de la subvención que se recibe es progresiva. En tercer lugar, nosotros pensamos que hay una desigualdad que sigue instalada en nuestro país, que incluso se ha profundizado en el marco de la crisis y que es la desigualdad que remite a las diferencias entre hombres y mujeres, en particular en el mercado de trabajo. Trabajar por resolver, por avanzar en un mercado de trabajo y en una economía más equitativa significa hacerlo por motivos de renta, como he venido planteando hasta ahora, pero significa hacerlo también por motivos de género. No tiene sentido que la mitad de la población sufra una desigualdad que no solo es injusta desde el punto de vista social, desde el punto de vista ético, sino que además desaprovecha continuamente recursos. Pensemos que en este momento tenemos más egresadas que egresados de nuestras facultades e incluso con calificaciones y notas medias mejores. Y pensemos que la inserción de la mujer en el mercado de trabajo es igual de difícil que la del varón en los primeros momentos de donde se produce esta inserción, en el tramo de los últimos veintitantos años, pero que en el momento en el que llega la hora de ser padres o ser madres, lo que tenemos es que la tasa de actividad de forma estructural de las mujeres cae. Y esto remite a un modelo en nuestro país, a un modelo de cobertura de los cuidados en el hogar y de inserción laboral que sigue siendo claramente perjudicial, claramente discriminatorio para las mujeres y que, entre otros aspectos, es lo que explica una brecha salarial tan elevada del 20% como la que en este momento sufre nuestro país. Carreras laborales más intermitentes, dificultad para la reinserción en el mercado de trabajo una vez que se da el paso de formar una familia y por lo tanto pensamos que situar a las mujeres, a las parejas jóvenes en general, pero a las mujeres en particular, en esa difícil decisión de o mantengo y apuesto por mi vida laboral o quiero formar una familia y por lo tanto tomo la difícil decisión de salgo del mercado de trabajo ahora y a ver cómo y en qué condiciones vuelvo, nos parece que es una decisión a la que no deberíamos someter a ninguna pareja joven, a ningún hogar que esté enfrentado a esa situación y desde luego no a las mujeres. Y por lo tanto nosotros lo que planteamos es ir al corazón del problema. Pensamos que el corazón del problema fundamentalmente está en el modelo de cuidados y contratación y por lo tanto lo que planteamos es hacer iguales a hombres y mujeres en el mercado de trabajo desde el punto de vista de la empleabilidad y la contratación, o mejor dicho, tratar de acercarnos a esa situación de mayor igualdad, porque lógicamente es muy complicado hacer iguales a hombres y mujeres en el mercado de trabajo y para eso consideramos que no solo los permisos de paternidad y maternidad deben incrementarse un poco, nosotros planteamos que se incrementen de las 16 a las 18 semanas, sino que fundamentalmente deben ser iguales e intransferibles. A diferencia de la propuesta que hacen otras fuerzas políticas, en donde hay un incremento, es cierto, y bienvenido sea, pero un incremento con transferibilidad, nosotros lo que consideramos es que los permisos de paternidad y maternidad, igual que sucede con el resto de derechos cívicos, sociales y laborales, no deben ser transferibles, tampoco lo son las vacaciones. Y pensemos en qué tipo de dinámica en los hogares generarían vacaciones transferibles, ¿no? Yo creo que todos nos podemos imaginar en qué cosas se podrían traducir. Me parece que garantizar una situación en donde los empleadores vean igual a hombres y mujeres pasa precisamente por garantizar que haya permisos de paternidad y maternidad iguales e intransferibles. Voy avanzando un poco más rápido para ir al cuarto y al quinto aspecto al que me quiero referir. Reformas estructurales y deuda. Sorprenderá seguramente no sé muy bien cuáles son las expectativas, pero que alguien que viene representando la posición de Podemos hable de reformas estructurales. Nosotros compartimos con los organismos financieros internacionales, con la Comisión Europea, que nuestro país necesita reformas estructurales, necesita reformas de oferta. Pensamos que la prioridad es una política de estímulo de la demanda, como he dicho en primer lugar, de estímulo de la demanda que termine con la austeridad fiscal, que revierta los recortes que se han producido estos años y que por lo tanto utilice esos 25.000 millones de euros que planteamos para revertir estos recortes en el gasto público, pero además de eso nuestra economía necesita una nueva política económica que pasa también por el lado de la oferta y por la necesidad de reformas estructurales, que desde luego no son las que se han hecho y las que se tenían que hacer prácticamente no se han iniciado. El Gobierno ha entendido las reformas estructurales de nuestro país básicamente como una reforma laboral que abaratase el despido y permitiese la devaluación de los salarios. Competir por la vía de los salarios ha sido un fracaso. Y ha sido un fracaso rotundo y palmario, y hay que decirlo
claramente. Ha sido un fracaso, en primer lugar, porque se ha traducido en una fuerte devaluación de buena parte de los salarios, especialmente del 30% de los trabajadores que ganan, que tienen salarios más bajos, en donde la devaluación no ha sido del 8% de media, del 9% de media, como para el resto de asalariados, sino que ha llegado a ser hasta del 15 o el 20%, y esto ha repercutido sobre el consumo de las familias y, por lo tanto, ha retenido la demanda interna, sino que además ha sido un fracaso, sobre todo porque la historia que se nos cuenta no es cierta. En este momento las exportaciones crecen al mismo ritmo al que crecían en los años 2006, 2005 y 2006. Es decir, no ha habido un impacto de la devaluación de los salarios sobre las exportaciones. En este momento nuestra economía experimenta el mismo problema que históricamente ha experimentado en los últimos 30 años. En cuanto comenzamos a crecer, el sector externo contribuye de forma negativa al crecimiento, fundamentalmente no porque tengamos un problema exportador, que ojo, desde luego podríamos ser más competitivos y pensamos que debemos serlo, sino sobre todo porque tenemos un problema importador, una fuerte bulimia que la explica básicamente la propensión a importar en el terreno de los bienes de equipo en cuanto nos recuperamos un poco y, lógicamente, la factura asociada al consumo de combustibles fósiles. Es más, la caída de los salarios ni siquiera se ha producido especialmente en las empresas y sectores más exportadores y no se ha traducido en una reducción de los precios de exportación. Básicamente ha sido aprovechada para una subida de los márgenes empresariales. Por lo tanto, pensamos que esta política ha sido un rotundo fracaso y que lo que debemos es competir con Europa, competir en el marco de nuestro contexto europeo, pero por otras vías y por otros mecanismos. Esto pasa fundamentalmente por revertir los recortes en la I+D+I, que ha sido recortada en más de un 40%, y recuperar esos 4.000 millones de euros. Esto pasa fundamentalmente por reformas estructurales en el terreno de la energía, una transición energética como la que planteamos nosotros con dos pilares. En primer lugar, la rehabilitación de 200.000 viviendas al año. Nos congratula, nos alegra ver que esta propuesta ha estado también en los programas de al menos otras dos fuerzas políticas. Yo creo que cuando hablábamos de ocupar la centralidad del tablero político nos referíamos a esto, a ocupar la centralidad en el terreno de las ideas. Ya hay batallas que hemos ganado. Y en Podemos ya hay batallas que hemos sabido de alguna forma instalar en el tablero político, por ejemplo, esta de la transición energética, que además de este elemento de rehabilitación inmobiliaria y de ahorro de hogares y empresas en la factura de consumo energético, pasa en segundo lugar por poner a las renovables en el centro del mix energético, de forma que en el corto medio plazo pasemos no solo a reducir drásticamente las emisiones, que es una necesidad de todos los países, sino también a corregir este tremendo problema que tiene nuestra economía en la factura importadora desde hace décadas. Esto exige ir en la dirección contraria en la que ha ido el Gobierno. Esto exige derogar el decreto de autoconsumo y poner